Bueno, ahí dice que estamos en vivo. A ver si me veo bien. Ahí estamos con Santi. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de esta segunda temporada de Hugh Talks. Seguimos trayendo nuevos conocimientos a la mesa para que debatamos, para que hablemos. En esta oportunidad lo tenemos a Seba, Santi. a Santi Crespo. Bueno, ya arranqué trastabillando. Bueno, Santi básicamente es licenciado en marketing, tiene 20 años desarrollando estrategias de marketing, comunicación, ventas, trabajó en Diageo, en Moet Hennessy, fundó su propia agencia de marketing, fue gerente. Actualmente nos vamos a enfocar en la actualidad de Santi, que básicamente es CEO y founder de White Elephant Consulting, que básicamente nos va a contar un poco sobre este gran tema que nos compete, que es la comunicación interna y cómo justamente la comunicación interna ayuda a la rentabilidad de las empresas. Hace bastante tiempo que venimos debatiendo sobre distintas herramientas que se pueden dar dentro de las empresas, hablamos de la comunicación interna, hablamos de salarios emocionales, hemos ido tocando muchos temas, pero también hay que tocar un tema que nos parece bastante fundamental y cuando con Santi arrancamos estas charlas para ordenar cuál iba a ser el próximo tema de la Hugh Talks, hablamos también de la rentabilidad, que es justamente lo que más impacta dentro de una empresa y que es lo que permite que una empresa sea sustentable a lo largo del tiempo. Así que, sin más preámbulos, te presento, te dejo hablar a vos, Santi, que nos ha traído un temón. Y abro el debate con esta pregunta de cómo hace justamente la comunicación interna algo tan, a veces, etéreo, intangible, aportar a la rentabilidad y a la parte más hard de una empresa. Santi. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos por Muy bien, ¿vos? Todo muy bien, contento de estar acá, gracias también por el espacio, así que feliz también de acompañarlos. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto, lo que estás diciendo en la rentabilidad, y en realidad también es cómo influyen los resultados del negocio, al fin y al cabo, la comunicación interna, que muchas veces es un intangible para muchos dueños o directores de empresa. Entonces la idea hoy es justamente tocar varios de estos puntos, traer datos. Acá no va a ser Hugo Santi quien esté diciendo estos datos, sino que está validado a través de consultoras de renombre. Entonces me parece que está muy bueno el tema para tocarlo. Y Sí. bueno, vamos a empezar un poquito. Bueno, vamos a hacer una Acá, breve. Santi, vos vas a ser quien lleve esta conversación. Yo te iré preguntando, obviamente que la gente si tiene Obvio. preguntas, acá estamos abiertos a responder todo lo que se pueda. Eh, pero me parece clave esto que dijiste, que a veces la comunicación interna es un intangible o es muy complejo o se habla de, bueno, pero en realidad cómo ayuda esto a que las empresas sean más rentables. Así que te dejo que arranques. Sí, tal cual. Y hoy la idea es un poquito empezar quizás a sacar un poco esas dudas que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Una introducción breve que ya recién me presentaste. Bueno, vamos a hablar de lo que es el vínculo también entre lo que es la comunicación interna y la rentabilidad, ¿no? Vamos a hablar de unos casos de éxito para que vean también cómo otras empresas han utilizado quizá la comunicación interna y es un bastión importante dentro de su estrategia de negocio. Vamos a hablar también después de estrategias para implementar una buena comunicación interna que sea efectiva, porque también eso es importante, ¿no? Hablar de la comunicación interna efectiva. Yo muchas veces hablo de lo que es la comunicación efectiva. Bueno, también es importante la comunicación efectiva interna, ¿no? Digamos. Y vamos a tocar algunos temas también ahí. Y por último, preguntas, respuestas, también acá abiertos a escucharlos a ustedes. Tienen ahí el canal para poder escribir y preguntar, así que Ahí bienvenidos sean. nos dejan todas las preguntas y durante la charla las vamos a ir respondiendo o capaz que las respondemos al final. Y nada, nos pueden ir poniendo desde dónde nos saludan, desde dónde están, eh, lo que Sé que quieran. hay varios países, había más de 140 personas inscriptas. Veremos cuántos se anotaron
y cuánto reciben después luego el video. Pero bueno, vamos para los que no están conectados en vivo en este momento, igualmente los vagonetas, le vamos a dejar la charla grabada, así que no pasa nada, aunque el vivo es más potente. Sí, obvio. Bueno, de vuelta es una breve presentación mía que recién ahí Lu un poco me presentó. Simplemente agregar a aquellos que no conocen Diageo. Diageo son los dueños de Johnny Walker, JB, Baileys, Smirnoff, Captain Morgan, o sea, muchas bebidas que quizás muchos de nosotros nos gusta tomar. Genesí en Argentina es más conocido como Chandon, pero son quienes tienen Dom Perignon, Beb Clicquot, Belvedere, etcétera, etcétera. Estoy con la consultora, por supuesto. Soy también cofundador de Neo Technologies, advisor de Andegin, así que sigo ligado al rubro de la bebida. Y soy miembro también de UNAGE, que UNAGE es la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, en donde también hoy en día soy parte también del directorio. Muchas veces me dicen, che, Santi, ¿cómo haces con todo eso? Bueno, la gestión del tiempo. La realidad es esa, ¿no? Y para empezar ahora hay algo que siempre me gusta decirlo. Lo que no se comunica no existe. Y es una realidad. Nosotros en la consultora, una de las cosas que hacemos es, en los trabajos de consultoría, siempre arrancamos con un diagnóstico. Sí. Y hacemos también lo que es la parte de análisis competitivo. Y hay muchas veces que nos encontramos con situaciones en donde el cliente nos dice, no, pero esperá, nosotros hacemos tal cosa y hacemos tal otra. Y le digo, perfecto, pero tu cliente no lo sabe, ustedes no lo comunican. Si no lo comunican, no existe. Entonces, es importantísima la comunicación, tanto interna como externa. Mismo también internamente, ustedes tienen, no sé, un programa de fidelización, pero no lo comunican internamente y es muy complicado que tenga éxito ese programa de fidelización. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es el vínculo que se hace entre la comunicación interna y la rentabilidad, o sea, que quizás esto es lo más interesante, ¿no? Por ejemplo, una mala comunicación puede costar hasta 62.4 millones al año a las grandes empresas por errores o por la baja productividad. Esto de vuelta, son datos que traemos, que acá no lo dice Lu, no lo digo yo, lo está diciendo Harvard Business Review, entonces acá está validado. Entonces cuando muchas veces dicen, ok, pero no saben o es difícil tangibilizar, bueno, acá tenemos algo para tangibilizar. Sí. El rol de la tecnología, también la importancia que tiene la tecnología, ¿no? Porque las empresas que adoptan tecnología en la comunicación interna aumentan un 47% su efectividad, su eficiencia operativa. Entonces, nosotros trabajamos desde la consultora gracias a Dios, con bastantes empresas, trabajamos mucho con medianas empresas, que es nuestro foco, y nos encontramos con empresas que quizás tienen una muy buena facturación y no tienen o no hacen un uso correcto de la tecnología. Nos hemos encontrado con gente, con clientes, por ejemplo, que hablábamos de venta y eran varios millones de dólares, y me mostraban un cuaderno. Entonces, sí, esa fue mi reacción. Mi reacción en realidad fue, no puede ser, digo, tenemos ya que empezar a trabajar ese tema. Pero claro, la tecnología es para utilizarla, tenemos que apalancar nuestros negocios a través de la tecnología. Acá estoy poniendo unos breves ejemplos, pero todo lo que es el mundo de Google, lo que puede ser de Microsoft, todo ese entorno, tienen un montón de herramientas que a nosotros nos permite ser más eficientes internamente, aumentar nuestra eficiencia operativa. Podemos trabajar hoy, no sé, Google te permite tener un documento en Google Doc y que 4, 5, 10 personas de tu equipo estén trabajando al mismo tiempo sobre un mismo documento, lo que es Google Meet, lo que tenés, infinidad de herramientas que tenés. Notion es otra herramienta de gestión de trabajo. Por ejemplo, nosotros trabajamos dentro de la consultora con Notion, pero así es como está Notion, está Asana, tenés Monday, tenés Trello, etcétera, etcétera, etcétera. Y Human, no quiero dejar de nombrarla, pero Human me parece que es una herramienta en la cual
Yo tuve la posibilidad de incorporarla en su momento cuando estuve gerente de marketing y comunicación en Miranda Bosch. Hace ya, no sé, 3 años fue que los chicos recién arrancaban. La implementamos. Me parece que es espectacular, justamente que está alineado a esto, ¿no? A una comunicación interna efectiva también. Porque tenemos que, después lo vamos a ver un poco, ¿no? Pero tenemos todo en un mismo lugar, ¿no, Lu? Sí, ese es un tema que me parece también importante mencionar, porque cada vez, a medida que van surgiendo nuevas tecnologías y los ecosistemas tecnológicos aumentan, también empieza a aumentar la falta de conocimiento en relación a, bueno, qué usamos, cómo lo usamos, al final usamos todo y no usamos nada. También es importante como tener todo canalizado y creo que es valioso para el tema de la comunicación interna y la comunicación interna efectiva, poder tener canales que sean únicos a veces, ¿no? Y como esto de, bueno, no, nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos por mail, tales cosas van por mail, tales cosas van por WhatsApp, tales Claro. como decir, bueno, ¿cómo hacemos para que toda esta comunicación, todas estas cosas que no pueden perder formalidad tampoco, y ese es un tema, porque WhatsApp, por ejemplo, no deja de ser también tu canal para hablar con tu familia, con tus amigos. Entonces, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo logramos esta efectividad, esta adopción tecnológica de manera consciente y que no también no nos vuelva locos? Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, es clave, dijiste algo de no nos vuelva loco. Muchas veces Sí, tenemos gente quizás sale de trabajar y no tiene ganas de seguir recibiendo WhatsApp o no tiene ganas de seguir recibiendo diferentes tipos de noticias. Entonces, nada, me parece que está muy bueno también para empezar a dividir y también cuidar un poco la parte de la vida social que tiene cada uno fuera de su trabajo. Eh, exactamente. Después, algo también importante acá es la importancia que existe en el liderazgo, ¿no? Y acá decimos que los líderes no solo deben delegar tareas, sino tienen que hacer, digamos, con un ejemplo constante, tienen que saber delegar de manera eficiente, que también es otro tema muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque, por un lado, elimina malentendidos, genera credibilidad y mejora el compromiso, y ese reflejo del estilo de comunicación. O sea, una comunicación clara desde el liderazgo eh, que va a estar eliminando también estos malos entendidos que decimos mejora el compromiso de los empleados, porque es clave que todos estemos alineados, ¿no? Y después, ¿por qué decimos que es el reflejo del estilo de comunicación? Porque los empleados muchas veces eh, pueden reflejar el estilo de liderazgo que tienen sus jefes o sus líderes. Sí. Entonces, eso es también importante que uno quizás como líder sea consciente de qué líder es, porque muchas veces la gente que trabaja en su equipo se va a ver reflejado con él, ¿no? Y Sí, acelera la toma de decisiones. De vuelta, reduce hasta un 25% el tiempo perdido en tareas duplicadas o mal ejecutadas, ¿no? Entonces, la importancia también de que un líder pueda gestionar de manera eficiente también cuando delega las tareas. Hay que exacto. tener en cuenta ahí que hago un paréntesis, ¿no? Que hablamos de la gestión eficiente, ¿no? De la delegación eficiente de las tareas. Delegar una tarea no significa desprenderse de la tarea, sino que uno Clave lo que delega está. la tarea a una persona, sí está dentro de la tarea, pero a la vez es importante saber a quién se la delega, porque muchas veces es una decisión estratégica. Yo delego una tarea a una persona porque quiero motivarlo, yo delego la tarea a una persona porque sé que la puede hacer, la sabe hacer y no voy a demandar ni un minuto en explicarle las tareas. Entonces, también hay que tener una visión más altruista y saber a quién uno le va a estar delegando una tarea pensando desde el rol estratégico, ¿no? Claro. Después, ¿qué puede hacer un líder? Y acá un líder puede, bueno, por un lado, definir objetivos claros, la importancia no de definir objetivos. Muchas veces yo me encuentro, y acá lo paso al negocio, yo me encuentro muchas veces con Sí. clientes que no tienen objetivos. Digamos, Wow. arrancamos año 2025 o en diciembre de 2024. Bueno, ¿cuál es el objetivo de ventas para el 2025? Ah, no tengo ni idea.
Me pasó la semana pasada hablando con un cliente que no tenía claro los objetivos para este año, porque nunca se pusieron. Contrariamente, tengo clientes con los cuales empezamos a trabajar hace 1 año y medio, un poco, sí, más o menos 1 año y medio, en donde previo al año 2024 nunca se habían fijado objetivos. Empezamos a trabajar en un plan, trabajamos en un montón de cosas, y uno de los temas que hicimos fue fijar objetivos. Pero el objetivo no Sí. solo es anual, lo dividimos por cuarto, lo dividimos por trimestre. Entonces, permite ir haciendo este feedback constante, este seguimiento constante con el equipo de ventas, que obviamente no es solo el equipo de ventas, están los diferentes departamentos involucrados, porque para que el equipo de ventas venda mejor, el equipo de marketing tiene que generar la comunicación para lo que es brand y posicionamiento, y a la vez la generación de leads y la parte de operaciones que se involucra, la parte, o sea, es toda la compañía. Sí. Entonces, Y a la definir los vez, objetivos, sí. ahí te freno y a la vez que esté claro también, volvemos al tema de la comunicación efectiva, que esté claro el objetivo global de la empresa también. Decir, bueno, la empresa que quiere y cómo lo que yo hago hoy contribuye no solo a mis objetivos, sino al objetivo del equipo y a su vez los objetivos del equipo contribuyen al objetivo global de la empresa. Entonces, como cada uno desde su lugar también empieza a sentir que lo que hace tiene un impacto muy directo en lo que se busca a nivel global. Y eso también nos motiva. Sin duda, Lu, y de vuelta, hay que comunicarlo. Está justo acá en la definición de objetivos claros. Es asegurarse de que todos los miembros del equipo comprendan los objetivos y cómo sus roles contribuyen al éxito colectivo. Porque de vuelta, Claro. todos tienen que tirar hacia un mismo lado. Todos tienen que saber cuál es el objetivo que tiene la empresa. Y tienen que saber desde su rol cómo aportan al cumplimiento de ese objetivo. Después tenemos lo que es el feedback constante, ¿no? Crear estos espacios donde los colaboradores, el equipo, pueda también expresar ideas, dudas, consultas, inquietudes, pero sin temor. Y ahí remarco, sin temor. No tiene que haber un tema de castigo. Acá tiene que ser un espacio donde todos puedan y hasta aportar nuevas ideas. Sí. Y por último, lo que es la transparencia en las decisiones, ¿no? Explicar el porqué detrás de cada decisión, lo que va a reforzar el sentido de propósito y dirección. Y acá también, de vuelta, uno como líder es clave esta transparencia y el explicar por qué cuando alguien pide a alguien de su equipo una tarea. Por ejemplo, Sí. si yo le digo a alguien de mi equipo, que fulano, necesito que me hagas una comparativa de tal cosa con tal cosa, yo no termino el correo o el mensaje de esa forma, digo, porque lo necesito para hacer tal cosa. Qué clave eso que acabas de decir. Qué clave como expresar justamente, como hacer reforzar sobre el por qué, porque a veces desde el lugar, desde colaborador, o te están pidiendo algo y cuando no entendés hacia qué o por qué o el para qué, como que medio que parece como algo que viene, te lo tiraron, es una tarea que hay que hacer y bueno, vos vas y ejecutás. Pero cuando entendés que eso en realidad justamente es lo que acabas de mencionar, que va a contribuir hacia otra cosa, que justamente como si fuesen una suma de factores que terminan, que se concatenan para un objetivo mucho más grande, que muchas veces no tiene que ver con uno, sino con el bien de todos. Y me parece muy clave lo que acabas de mencionar de esto de, es para tal cosa y ayuda para esto, y es muy simple en realidad el mensaje. Y es El tema hay que como, un comunicarlo. poco, Nos bajamos de vuelta, nos basamos de vuelta en lo que es la comunicación efectiva, que de vuelta no tiene que ser únicamente interna, la comunicación efectiva abarca todo, ¿no? sí, Bueno, y el impacto en la productividad también, vamos a número, ¿no? El 69% de los empleados afirma que una comunicación clara de sus líderes lo motiva a ser más productivos. O el 44% de los empleados dice que la falta de comunicación clara por parte de sus líderes es la principal barrera para cumplir con sus objetivos. ¿No? De vuelta, no lo estoy diciendo yo, no lo dice Lu. Digamos. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque cuando los empleados entienden lo que se espera de ellos y por qué sus tareas son importantes, se van a sentir mucho más comprometidos. Y a la vez, una comunicación abierta va a reducir este estrés que puede llegar a generar por la incertidumbre, lo que obviamente nos va a ayudar o va a ayudar a los empleados, a los colaboradores,
a que puedan hacer foco en sus objetivos. No sé, un ejemplo podría llegar a ser que, no sé, un líder que comunica de manera, digamos, clara el propósito que hay detrás de un proyecto, no solo va a estar motivando al equipo, sino también va seguramente a reducir lo que es el tiempo que le va a dedicar después a aclarar cualquier duda o a corregir quizás malos entendidos. Sí. Entonces, la importancia también de esto. 100%. Es comunicación no solo efectiva, sino también comunicación estratégica. De cómo también, como roles de líderes o roles quizás más altos que tienen que dirigir equipos, tratar de ser estratégicos y decir, bueno, a ver, si me siento una hora a hablar con esta persona que va a contribuir, mira, tu contribución va a ser esta también abrir el espacio a, no digo el debate y que se arme un debate en relación a los objetivos o lo que sea, sino como que se co-creen en cierto punto y decir, bueno, listo, vos vas a contribuir por esto y por esto, y que uno esté de acuerdo con eso, me parece como también súper importante, porque además después ahorran muchos tiempos y como que siento que a veces nos da miedo tener conversaciones o como que todo tiene que ser muy, no, es como que bajada de línea y no tiene que ser así, o sea, y no deja de ser, sí, te estoy diciendo que tenemos que hacer esto, o sea, esto se tiene que cumplir. Sin embargo, el enfoque o la forma de plantearlo termina siendo desde otro lugar. Claro. Y esto no es solo para decir cómo tienen que funcionar los líderes o no, son como algunas estrategias de comunicación para que todos estén conformes un poco en cierto aspecto. Sí, sí, tal cual. Y después, bueno, mira, ¿cómo va a potenciar también la productividad? Porque recién hablábamos de todo esto, ¿no? Tenemos las reuniones efectivas, que las reuniones efectivas pueden ser programar reuniones regulares para poder alinear justamente quizás las expectativas y para ir compartiendo también avances. Algo importante en lo que son las reuniones, que me gusta también remarcar, es evitemos con el tema de la que hoy todo es digital y hay muchas reuniones de manera virtual, evitemos reuniones que son innecesarias y tengamos en claro que también el objetivo o el propósito de cada una de estas reuniones. El famoso podría haber sido un mail. Exactamente, exactamente. Después, la escucha activa, que para mí la escucha activa es clave y esto es en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea laboral o personal también, ¿no? Siempre digo, la escucha activa no es escuchar al otro lado, sino es entenderlo, es comprenderlo, va mucho más allá de escuchar. Entonces, la escucha activa también ayuda a fomentar un ambiente donde todos se sientan escuchados y valorados al mismo tiempo. Entonces, esto lo que va a permitir es que se vaya fortaleciendo también la relación que existe entre el líder y el equipo. Y por último, lo que es el reconocimiento, que está buenísimo, a todos nos gusta ser reconocidos. Entonces, los líderes que reconocen por sus logros al equipo, genera un impacto mucho más fuerte en ellos, ¿no? Digamos, motivándolo y es un equipo mucho más productivo. Obviamente, esta Exacto. motivación del equipo va a aumentar de vuelta lo que es la productividad. Y acá, Vos, Santi, perdón, te hago una pregunta. En lo que tiene que ver con esto de los reconocimientos o sí, eh, mantener como el espíritu de los empleados como despierto, feliz, no sé cómo llamarlo, ¿qué recomendarías como para que no parezca todo el tiempo que lo estás felicitando como si fuese un niño? O sea, como que seguir manteniendo una línea como de no te tengo que estar todo el día felicitando por las cosas que haces bien o por las cosas que en definitiva algunas son parte de la tarea y hay que hacerlas. por ¿Cómo supuesto. se hace ese punto de equilibrio, digamos? Y tiene que estar también atado a los objetivos, ¿no? Digamos, si tenemos un objetivo trimestral, llegamos al objetivo, no sé, vamos a comer afuera, se puede armar un plan de incentivo, o porque una persona hizo un laburo excelente, todo, che, escúchame, y se quedó laburando fuera de hora, tomate el viernes. Digamos, hay diferentes herramientas, hay que ver también con qué herramientas cuenta el líder, ¿no? Ya sea Claro, económicas o de decir, ok, tomate el viernes. Digamos, claro. un ejemplo, yo cuando me encontraba trabajando en Moet Genesis, en Shandong, yo estaba como responsable para todo lo que era trade marketing en Capital Federal, GBA y Punta del Este también de la temporada.
yo tenía un equipo por debajo. Y nosotros Sí, hacíamos todas las acciones que uno veía de Yandón o de Don Periñón, de Barón B, en restaurantes, bares, boliches, vinotecas. Y mi equipo salía mucho en la noche. Entonces mi equipo se acostaba a las 3 de la mañana porque claro, había un menú en tal restaurante y sí, armaron todo, después sacaron, etcétera. Yo no les exigía que al día siguiente estén a las 9 de la mañana. claro. Digamos, tomate el día, quedate laburando de tu casa. Y te hablo del año, yo me fui en diciembre de 2014 de ahí. Yo ya en esa época decía, quedate trabajando en tu casa. Claro. Entonces, depende mucho también del líder, depende mucho también de la autonomía que tenga ese líder para tomar diferentes decisiones, ¿no? Sí, y también un poco volviendo a lo que hablábamos antes, la escucha activa y escuchar, porque capaz que lo que necesito yo, que capaz se podría ser un viernes, de decir, bueno, la verdad que entregó todo, viene súper bien, tenés estas reuniones periódicas y ves que están cumpliendo. Sí, Y capaz que a mí un viernes me sirve porque me puedo ir de viaje con mi familia y capaz que a otro le sirve otra cosa, y también la importancia de que el líder tenga esa característica empática de saber escuchar a cada persona, porque cada persona es un mundo, y vuelvo a lo mismo, no es querer tratar a la gente como si fuesen niños, sino humanizar también las empresas, porque tampoco somos, viste, robots que ejecutan, entonces como tener ese equilibrio o esa armonía dentro de la empresa donde te trato como un adulto responsable, pero a la vez entiendo que sos un humano que tiene un montón de necesidades particulares. sí, cada uno es distinto. A uno se puede acercar de una forma, a otro de otra forma. Es como una negociación también. Sí, Digamos, yo en capacitaciones que doy de negociación, a veces digo, uno tiene que acercarse a cada líder o potencial cliente y hablarle de los temas que le interesa a esa persona. Y yo como, digamos, como líderes, a determinadas personas las trato de una forma, a otras de otras. Hay algunos que son más sensibles que otros. Entonces también juega en el rol del líder saber cómo puede acercarse. Y está en esta parte que vos comentaste recién, en la escucha activa, entra también la parte de empatía, entra también el tema de lo no verbal. El 80% de la comunicación es no verbal, entonces cuando uno está en la presencialidad, que es mucho más rico, y puede estar al lado de la otra persona, uno puede ver quizás y diferentes gestos que puede tener la persona y le pueden dar indicios si está o no está contento, o si está cerrado. Bueno, también juega esa parte, el líder tiene ese rol también que tiene que cumplir, ¿no? ¿cómo se siente, no? La comunicación no verbal a veces dice mucho más que los que uno, o sea, los gestos, el cómo te moves, si querés estar sentado al lado de alguien o no, o sea, la tensión que se siente, que no se siente en lo virtual, todo Sí, eso. Y a veces uno como que se quiere preparar como líder con un montón de características técnicas o capacitaciones o capacidades, pero se olvida esta parte mucho más humana y que es de percibir, de escuchar. Muchas veces el líder tiene que escuchar mucho más de lo que habla. Entonces, nada, me parece también importante como ir desglosando cuáles son los elementos que contribuyen justamente a esta comunicación efectiva o a esta comunicación estratégica para cumplir objetivos. Porque en definitiva todo lleva al mismo punto del que iniciamos, ¿no? Pero claro, bueno, veo que ser también más productivo. claro, veo que también trajiste casos de éxito, lo cual me parece muy copado, así que si querés, Vamos a avanzar podemos, así. podemos avanzar. Son dos casos, uno es Toyota que implementó lo que es la filosofía Kaizen. La filosofía Kaizen es una metodología japonesa, no sé si muchos lo conocen, pero que hace referencia a lo que es la mejora continua, ¿no? Eh, y ellos los que hicieron, digamos, empiezan a identificar, digamos, posibilidades de mejora. ¿En qué consiste, para hacer un poquito más, la metodología Kaizen? Digamos, Hagamos como un tiene, doble clic. tiene como 4 pasos. El primer paso es establecer un objetivo, ¿no? De una tarea, Sí, para desarrollar una mejora o una nueva solución. Después tenemos lo que es hacer, digamos, los cambios que hace falta para hacer esa mejora. En tercer lugar tenemos lo que es revisar, medir, ver qué estuvo pasando.
Y en cuarto lugar, viene por un lado, le dicen tipo actuar, es mantener este cambio o iterar para seguir haciendo mejoras continuas y ir siguiendo a la siguiente mejora. Entonces vos hiciste una mejora, llegaste a medirlo todo y automáticamente después empezás a pensar en otra mejora. ¿Qué resultados tuvo Toyota? Tuvo una reducción porque, ¿qué pasa? Ellos enfocaron la mejora continua donde la comunicación interna fue clave para que exista esta mejora continua, ¿no? Entonces, esto hizo que todos los empleados se identificaran con las áreas de mejora de su área e implementaran las soluciones. Resultados, reducción de los errores, porque la comunicación constante y la retroalimentación entre los equipos permitieron que bajen los errores en la línea de producción y después también la eficiencia operativa, porque la colaboración y el intercambio de ideas mejoraron procesos, aumentaron la eficiencia y reducieron costos operativos. Entonces, como esta filosofía Kaizen, esta metodología japonesa, a través de la comunicación interna, la pudieron comunicar internamente y resultó después en reducción de errores y en una eficiencia operativa, ¿no? De vuelta, la importancia de comunicarlo. Sí. Y te hago una pregunta ahí, Santi. ¿Cómo crees que otras empresas podrían aplicar este tipo de metodologías dentro de las empresas? O sea, ¿crees que es replicable en empresas que no tienen capaz la categoría de gigante como es Toyota? Capaz más chicas, capaz pymes. Hay que identificar, por ejemplo, identificar un proceso. Existe un proceso X, proceso, no sé, en el área que quieran. Bueno, detectemos cuál es ese proceso y definamos una mejora. Implementemos la mejora. Midamos la mejora, hagamos una mejora de vuelta. Claro. Y constantemente hay mejora. No hace falta ir del 1 al 100. Vamos con el 1%. También, clave eso. Clave eso de no pensar que todas las mejoras sí o sí tienen que pasar siempre del 1 al 100, sino esto, bueno, acá dentro de He-Man tenemos como, es parte de nuestro ADN, iterar, evaluar rápidamente si algo funciona o no funciona, si algo funciona, se optimiza, se mejora, mejora continua, y si algo no mejora o algo no funcionó, se descarta rápidamente. Claro. Pero igualmente es importante como tener esta instancia de decir, bueno, listo, vamos a bajar esto, vamos a bajar tal método, lo vamos a probar y lo vamos a iterar. Pero que cada uno tiene que tener muy claro cuál es su rol dentro de ese proceso. Sí. Sobre todo para no empezar a duplicar tareas, para trabar flujo, para todo esto que justamente va en contra de la productividad. Sí, totalmente. Y está buenísimo eso, la mejora. Y si no, es next. No funciona, pum. No funciona, sí, es como que no hay que a veces casarse con una idea porque querés que funcione, te querés casar con esa idea y hacerlas funcionar sí o sí. A veces es mejor descartarla rápidamente que poner que obstinarse, como decir. Bueno, yo respecto al tema ese, hay algo que yo siempre a los clientes cuando trabajamos la parte de mentoría le digo lo mismo. Jeff Bezos en las cartas que hacía a su directorio anualmente, en una parte él habla de dos tipos de decisiones. Él hablaba de T1, T2, ¿no? Digamos, son las decisiones que son irreversibles o las decisiones que son reversibles. Eso lo mecheo, digamos, lo mezclo con algo que decía Obama, de que él tenía que estar 51% seguro para tomar una decisión. Yo a mis clientes les digo, si vos estás 51% seguro de la decisión y la decisión es reversible, dale para adelante. Perfecto. De última, vuelve para atrás. Mucha gente se queda, no sé, hablo de que tardan mucho en sacar posteos en redes sociales y no, mirá, salí, si no, borrás el posteo o editás. Digamos, a veces la tiranía del perfeccionismo. Exactamente. Bueno, sí, después. Que a veces por querer ser perfeccionista no terminas haciendo nada. O sea, es mejor salir y iterar que quedarte ahí en un loop que no te lleva a ningún lado. Tal cual. Después, el otro ejemplo, que es justamente es una empresa también de Amazon, que se llama Zappos. Aquellos que no la conocen, tiene una atención al cliente que es espectacular. Y acá puede ser reconocida justamente por
este excelente servicio que tiene al cliente, digamos, hay un ejemplo, ahí tienen un millón de ejemplos, si ustedes después googlean van a encontrar un montón, pero hay uno que es espectacular que me gusta siempre contarlo. Una pareja se estaba mudando y dentro de la mudanza la mujer le dice, el marido le dice, che, escuchame, acá están las joyas, ¿qué haces? No sé, guardar en una caja. Listo, guardó en una caja de sapos, esos zapatos, le guardó las joyas ahí. Como se mudaron y tenían otra caja de zapatos de sapos que tenían que devolver. Y devolvieron por equivocación la caja con las joyas. Siempre lo mismo, ¿qué hubiera pasado en Argentina o en Latinoamérica? No solo en Argentina. Vos llamás ahí, si che, escuchame, no, sabés que mi mujer se confundió, mandó la caja equivocada, tenía unas joyas adentro. Te dicen besito, besito, se perdió, Chao. digamos, ya está. Adiós. La persona, ¿qué pasó acá? La persona que lo atendió fue directamente al depósito, encontró la caja y personalmente se la llevó. Claro. Olvídate, digamos, Claro. ese cliente está fidelizado de por vida. Para siempre. Entonces, Para siempre. por eso habla mucho de lo que es la excelencia del servicio. Bueno, ellos implementaron un software justamente de comunicación interna que hace importancia en esta cultura de organización sólida y la satisfacción, ¿no?, de los empleados. ¿Qué tuvieron como resultados? Incremento de vuelta a la productividad y la retención de talento, tan importante para las empresas hoy en día, ¿no?, por la alta rotación que existe. Entonces, sí, esta comunicación facilitó procesos más ágiles y eficientes y a la vez un ambiente de trabajo positivo y una comunicación clara que aumentaron la satisfacción y esta lealtad. Entonces, son dos ejemplos que hoy traje como para que validar también la importancia de la comunicación interna, ¿no? Sí, como también la comunicación interna es parte de la cultura de la empresa. O sea, esto, por ejemplo, decir, bueno, obsesión por el cliente, nuestro cliente viene primero, y que todo esté canalizado a través de un mismo canal y que todos adopten esa cultura y cómo también la comunicación construye cultura, también me parece como súper importante. Totalmente. Y después en cuanto a lo que es estrategias, acá hablamos de que el 75% de los empleados afirma que una comunicación efectiva es clave para sentirse motivados en su trabajo. De vuelta, Stanford University, no fue Santi Crespo, no fue Lu, digamos. Acá de vuelta es la importancia, ¿no? Y acá lo que es la cultura de transparencia y retroalimentación, también quería tocar este tema porque crear espacios para la retroalimentación constante es clave, porque va a fomentar lo que es la comunicación bidireccional, ¿no? Acá los colaboradores se tienen que sentir escuchados, tienen que tener también canales abiertos para poder compartir, ya sean dudas, sugerencias, ideas. Después lo que es el feedback, que sea frecuente y estructurado, en vez de tener revisiones anuales, tiene que haber quizás sesiones de feedback más regulares, ya sea mensual, bimestral, trimestral, para que justamente puedan mejorar el desempeño y que haya también la satisfacción del equipo, que se vean valorados de lo que están haciendo también, está dando resultados, o contrariamente, en qué tienen que ajustar. Y después lo que es la cultura del aprendizaje continuo, ¿no? Este feedback no solo va a señalar mejoras, lo que decía, ¿no?, sino también reforzar lo que se está haciendo bien y aquello también que hay mejora, ¿no?, que se puede mejorar y fomentar también lo que es el crecimiento profesional. Claro. Por otro lado, tenemos lo que es la transparencia, ¿no?, en objetivos y en resultados. Entonces tenemos ahí lo que es la claridad en los objetivos. Acá es importante también que los equipos entiendan qué se espera de ellos. Entonces, cómo su trabajo va a impactar en los resultados y cómo pueden contribuir al crecimiento de la empresa. Después, el tema de compartir las métricas claves. De vuelta, hay que comunicarlo ese tema. Y estas empresas con transparencia en los resultados van a mejorar también la confianza y el compromiso por parte del equipo. De vuelta, mostrar estos indicadores en reuniones, compartir dashboard. Yo recuerdo las empresas donde estaba que nosotros teníamos objetivos y se mostraban, después cada uno en su área también tenía, digamos, reuniones, pero nosotros sabíamos cuál era el objetivo de facturación de la empresa,
no sé, Claro. yo estaba justo en marketing también, entonces tenía otro tipo de información y datos, ¿no? Pero la empresa sabía hacia dónde iba, la gente sabía, y no solo era el anual, nosotros teníamos cuál era el objetivo en 5 y en 10 años. Sí, Y a nivel global, estoy hablando de empresas globales, Diageo es la número 1 en cuanto a lo que es bebidas. Y después lo que es el liderazgo, un liderazgo transparente. Eh, para mí es clave acá que aquellos que lideran puedan comunicar avances, cuáles son los desafíos, las estrategias también, y de una forma que sea abierta, para que también haya un ambiente, ¿no?, de confianza con el equipo. buenísimo esto. Y acá, bueno, viene la parte de preguntas y respuestas, pero con todo esto Ah, yo creo que sí. acá, digamos, ¿en qué nos puede ayudar Human, no? Porque me parece que hay un montón que nos puede ayudar a ustedes. Sí, yo creo que Human, a ver, la verdad que hemos tocado muchos temas. A mí la verdad que la parte de comunicación interna, comunicación estratégica me fascina. Creo que un poco lo que hablábamos antes, esto de la incomodidad de tanto ecosistema que hay que aprender digital, que es todos los días sale un ecosistema nuevo. Yo creo que lo más lindo capaz de la herramienta, más allá de todo lo que tiene para dar, es la forma sencilla en que canaliza absolutamente todo. O sea, está todo condensado en un mismo lugar, en tu teléfono. Y, por ejemplo, esto de poder separar mi vida un poco laboral de profesional, la herramienta tiene un muro de comunicaciones para que la gente se entere al mismo tiempo de todo. Lo puede tener una persona que está en una fábrica, lo puede tener una persona que está en una oficina, estamos a miles de kilómetros de distancia e igualmente me puedo enterar todos en el mismo momento, se deja de sentir esa de, che, pero a esta persona le llegó, a mí no me llegó, el rumor de los pasillos. El En ese sentido, la reconocimiento verdad también, que ¿no? el reconocimiento, empezar a ponerle cara también a la gente con la que trabajamos, porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa, estamos en todo el mundo hoy y hay un montón de compañeros que se van sumando y capaz que no los conoces, pero de repente a través de la app ves una foto, no sé, che, nosotros acá desde Brasil y el equipo de Brasil y el equipo de APAC entonces como que un poco le empezás a poner cara a la gente que contribuye al mismo objetivo que vos tenés. Lo cual a mí me parece fundamental y me parece fundamental también esto de tener simplificadas cosas que son cosas incómodas de hacer, qué sé yo, desde tu recibo de sueldo hasta un onboarding, todo. En ese sentido creo que contribuye mucho a la comunicación, a la fluidez de la comunicación y sobre todo a la democratización de la comunicación. Que le llegue a todos y que nadie se sienta ni más ni menos. Somos todos parte de un mismo equipo. Eso me parece fundamental. Pero bueno, tampoco quiero tirar tanto autobombo acá de Human. Mi idea Ahí era justo, que mirá, un pudieras... comentario de Manuel, dijo que el Sí, sí, radiopasillo es uno de los males más terribles, ¿no? Y la realidad es verdad. terrible. Es Eh, terrible. y bueno, A mí me pasa con la comunicación que me parece es lo más natural del ser humano porque es lo básico y sin embargo nos comunicamos muy mal. Y hay que aprender a comunicarse y hay que aprender a tener estas conversaciones complejas, sentarse, debatir y achica muchas brechas comunicarse bien. Eh, es como que nos acerca y te ahorra muchas cosas. Y llevándolo a la productividad me parece que, bueno, nada, no hace falta agregar más a tu presentación, que fue espectacular. Pero antes quiero que cierres con una pregunta que te quiero hacer, que es, ¿qué consejo le darías a empresas que están comenzando este camino de fortalecer la comunicación interna? como todo en la vida, primero es medir, arrancar con un análisis interno de diagnóstico. Para mí es eso, si es que estuvieron haciendo algo, qué estuvieron haciendo, digamos, no sé, mandamos mails internos, bueno, quién lo mandaba, cómo lo mandaban, qué resultados tenían, han hecho acciones, qué tipo de acción hicieron, qué resultados tuvieron. Como primero arrancaría con un diagnóstico. Después también fijar objetivos. Digamos, porque las acciones que uno tiene que tomar después tienen que estar alineadas a los objetivos. Es como una vez me pasó, después viene la estrategia, pero una vez me pasó Sí. un cliente me dice, no, Santi, el año que viene quiero duplicar las ventas. Espectacular, ¿qué vas a hacer?
No sé. Me dice. ¿Cómo que no? Excelente. Mira, está buenísimo, todos queremos duplicar, digamos, está espectacular. Bueno, es un cliente con lo cual después estuvimos trabajando mucho en lo que es desarrollo de estrategia, hicimos toda parte de diagnóstico y lo fuimos acompañando, ¿no? Pero, y lo mejor es que llegó a duplicar el negocio. Pero me parece que arranca desde ese lado, ¿no? Digamos, poner un objetivo, ¿ok? ¿Qué queremos lograr con el objetivo? El objetivo queremos disminuir la rotación, queremos que haya más sentido de pertenencia, queremos reducir el radio pasillo, bueno, empezar a fijar quizás objetivos y después armar el plan, armar un plan de acción. Exacto. Una vez que uno arma el plan de acción, empezar, digamos, cada una de las acciones, tener indicadores para poder medir las acciones que uno va a estar llevando. Y después implementa una acción, medirla, ver resultado, analizar, ¿estuvo acorde o no estuvo acorde? Hay algo que yo implementaba en su momento, que lo implementé en Moet y después, nada, por fuera también, y lo recomiendo a mis clientes. Después de cada acción que puede servir para esto, como cualquier tipo de acciones que hagamos, es un semáforo. Es tan simple como hacer un semáforo, que es un post-mortem. Yo le digo de post-mortem. Hacemos una acción, después de la acción, un semáforo. Bien, arrancamos con lo verde, aquello que tenemos que mantener. Amarillo, aquello que tenemos que corregir o optimizar. Rojo, lo que tenemos que eliminar. Entonces, Perfecto. vos cuando tengas que hacer de vuelta esa acción, agarrás esa one sheet, agarrás esa sola hoja y ya sabés qué cosas tenés que eliminar, qué cosas tenés que mejorar y qué es aquello que uno tiene que mejorar, que mantener. Entonces, uno arma el plan, ejecuta, mide y sigue. Y si hay que iterar, iteramos y seguimos. Entonces, esa sería mi recomendación. Me encanta, me encanta. La verdad que, bueno, podríamos estar toda la tarde hablando de este tema. Me parece que justo los dos nos juntamos, dos apasionados de la comunicación en todos sus formatos. Así que, Santi, no puedo seguir estirando esta charla, ya llevamos casi 50 minutos, pero más que agradecerte de haber compartido este espacio con nosotros. Todos los que tengan preguntas o dudas, igualmente lo pueden seguir ahí en LinkedIn. Le vamos a mandar esta presentación por mail y agradecerte una vez más por este tiempo y por todo tu conocimiento y por haberte sumado a este proyecto con la mejor de las ondas. No, por favor. Gracias a todos y cualquier cosa nos vemos en las redes. Me parece muy bien. Muchas gracias a todos por sumarse y nos vemos en la próxima edición de Hiptalks. Chao, chao. Chau, chau.